Hagamos un brevísimo resumen del estudio anterior. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba celebrando una de las fiestas principales, que era Pentecostés. Esta era una de las 3 fiestas principales que el pueblo judío celebraba al año. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos dice que fue durante esta fiesta que 120 personas, las cuales eran creyentes y entre las cuales estaban también los apóstoles, estas 120 personas estaban en un lugar que se le llama el aposento alto. Aprendimos sobre el aposento alto en el estudio anterior. Estaban en el aposento alto no solo juntas, sino es que estaban unánimes, perseverando en oración y ruego. Fue entonces cuando sucedió algo sobrenatural. Un gran ruido, un gran estruendo, como el de un viento fuerte. No era un viento, era como un viento, un símil, y todas aquellas personas, todas aquellas 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo, y la manifestación externa de esta llenura fue que todas comenzaron a hablar en lenguas, y la Escritura deja claro que estas lenguas eran otros idiomas. Ante este gran ruido, que parece ser no solo se escuchó en ese lugar llamado aposento alto, sino es que se escucha en el exterior, muchas personas, dicen en cierta versión, en otra versión dice una multitud de personas se acerca para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y se encuentran con este panorama sobrenatural de que las personas en aquel lugar estaban hablando otros idiomas. Ante esto hay 2 reacciones. Hechos capítulo 2, verso 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esta era una de las reacciones. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están hablando en otros idiomas? ¿Qué les pasa? Era la reacción de unos, pero en el siguiente verso vemos la reacción de otros. Mas otros burlándose, miren, burladores, decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Estos manes están borrachos. Ahora continuemos con el estudio de hoy, que será del verso 14 al 42. Son poquitos versos los que vamos a estudiar hoy día. Pero qué hermoso poder estudiar la palabra del Señor. Verso 14. Hechos capítulo 2, verso 14, empezamos el estudio de hoy. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Dice que Pedro se pone en pie con los 11, porque ya para este entonces se había escogido al sucesor del hermano Judas, ¿no? Quien llevaba el nombre de Matías. Pero pongamos atención en Pedro. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, vimos cómo Pedro fue aquel que tomó la palabra e invitó a los 120 a que escojan un sucesor para Judas. Ahora, ¿qué es lo que vemos? A este mismo Pedro vuelve a tomar la palabra para explicar lo que está sucediendo en ese momento.
ya que como leímos, muchos creían que lo que estaba pasando es que estas personas estaban borrachas. Y en los capítulos siguientes veremos a Pedro como uno de los personajes principales en la historia de la iglesia naciente. ¿Quién diría que aquel que días atrás había negado a su Señor no una, sino 3 veces, ahora se convertiría en una columna principal de la iglesia de Cristo? ¿Quién diría aquello? Y lo que podemos aprender de esto, iglesia, es que aunque nosotros le fallemos a Dios, Él sigue siendo fiel. Escrito está, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y aquí un mensaje de Dios. Si te has equivocado, si has tomado malas decisiones, si te has caído, vuelve a levantarte. Has sido creado con un propósito eterno. Y Dios tiene que cumplir ese propósito en tu vida. No desciendas. No desciendas al sepulcro sin cumplir el propósito de Dios. Si te has caído, vuelve a levantarte como lo hizo el apóstol Pedro y deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. ¿Alguien dice amén por esta palabra? Sigamos leyendo, por favor, verso 15. Pedro sigue hablando y dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro quiere dejar algo muy claro, y es que no están borrachos. Señores, lo que ustedes están observando no es como ustedes están pensando. Ellos no están borrachos. Y da como argumento que es la hora tercera del día. Era las 9 de la mañana. Aparte de esto, era un día sábado de reposo, el cual era muy consagrado para los judíos. Y aparte de esto, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Es decir, no había ninguna razón, ningún motivo para que estas 120 personas estén borrachas un sábado a las 9 de la mañana. Ahora, quiero que usted preste atención en algo muy, pero muy interesante. ¿Quiénes estaban hablando en lengua? Pregunto, ¿quiénes estaban hablando otro idioma? La Escritura dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que todos hablaban en lenguas. Ahora, ojo, entre estos todos también estaban los apóstoles. Y entre los apóstoles también estaba Pedro. Pedro era uno de los 120 que fue lleno del Espíritu Santo y estaba hablando en lenguas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, pero Pedro no está en trance. Pedro no está en ningún tipo de trance. ¿Lo nota? ¿Por qué? Estando lleno del Espíritu Santo y estando hablando en lenguas, él se dirige a la multitud que se había hecho presente para ver qué era lo que estaba sucediendo y les dice, señores, a ver, quiero aclarar algo. Estas personas que ustedes están escuchando hablar en otro idioma o en otros idiomas, ellos no están borrachos. Es decir, Pedro estaba en todos sus cabales. No sé si usted está entendiendo lo que yo le quiero decir. Abramos a la par, 1 Corintios, capítulo 14, verso 32. Este capítulo Pablo nos enseña sobre los dones y especialmente sobre el don de lenguas. Y los espíritus de los profetas
están sujetos a los profetas. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y si leen un poquito más abajo, en el verso 40, leemos, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo que el apóstol Pablo enseña en estos versos es que el Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales jamás tomará a la fuerza a una persona obligándole a hacer algo en contra de su voluntad. Cuando una persona dice, el Espíritu Santo me tomó e hizo que yo diera vueltas y vueltas y me golpeara contra una pared y cayera desenfrenadamente al piso. Cuando una persona dice, el Espíritu Santo me tomó e hizo que yo haga gestos extraños, movimientos extraños, ruidos de cierta manera, cuando una persona dice algo como esto, no es que el Espíritu Santo le obligó a hacerlo o la tomó para hacerlo. Simplemente esta persona quiso hacerlo, porque el espíritu del profeta siempre está sujeto al profeta, podríamos decir. El espíritu del cristiano siempre está sujeto a sí mismo. Los dones espirituales, la manifestación de los dones espirituales y de la llenura espiritual no hace que una persona pierda el dominio propio, pierda su dominio. No hace que una persona entre en un estado de trance emocional o espiritual a tal punto que diga, yo no sé lo que estoy haciendo, o no supe, no era consciente de lo que hacía. La palabra es clara, porque Dios no es Dios de confusión. No es Dios de confusión, sino es que es Dios de paz. La confusión no te trae paz. La confusión te trae algo de temor. La paz viene de Dios, la confusión no. Y cuando vemos ciertas experiencias espirituales, cuando vemos ciertas experiencias místicas más que espirituales, deberíamos preguntarnos, ¿esto es paz? ¿Esto es orden? ¿Esto es de Dios o esto es confusión? Es una pregunta que seriamente deberíamos hacernos. Es lamentable y cierto que hoy muchas áreas de la iglesia, muchos grupos de la iglesia cristiana, bajo el concepto de la llenura del Espíritu Santo, se mueven en un contorno, en un estado de desorden y de confusión tremenda. ¿Pero a qué se debe esto? A la ignorancia, al desconocimiento de las Escrituras, porque la Escritura es tan clara. Es tan clara. Lo que yo le estoy enseñando en estos estudios no es mi perspectiva, simplemente lo que le estoy enseñando es lo que dicen las Escrituras. O sea, no es algo mío, simplemente le estoy interpretando las Escrituras. Más, no son mis palabras, son las palabras de Dios a través de su palabra. Es tan clara las Escrituras. Y alguien me preguntaba en estos días, pero ¿por qué si las Escrituras son tan claras, por qué aún así hay tanto desorden en la iglesia del Señor? Por ignorancia bíblica. Por ignorancia bíblica de parte de los líderes eclesiales, sobre todo.
Y también por ignorancia bíblica de parte de la iglesia, del cuerpo, del que se congrega, del miembro de la iglesia. Porque puede decir que un pastor sea ignorante. No debería ser así. Muchos piensan que ponerse una iglesia es como ponerse un puesto de salchipapas en la esquina. Pero el libro de Santiago dice que aquellos que enseñan la palabra tendrán mayor condenación por lo que enseñan o no enseñan. Pero en el caso de que el pastor de una iglesia no enseña a su iglesia, hermanos, eso no debería ser un argumento o un pretexto para que aquella persona que congrega en esa iglesia diga, a mí no me enseñaron. Usted tiene la palabra de Dios. Y hay versos tan claros que no necesitan una interpretación profunda. Las palabras de Pablo son tan claras que no hay que interpretarlo más allá. El significado de estas palabras no están en el fondo de la mar, están encima del agua, donde todos las podrían ver y las deberían entender. Pero de esto concluimos algo, que la iglesia evangélica, la iglesia protestante se mueve más en tradiciones que en la palabra. ¿Y por qué hacen todo esto? Porque así me enseñaron. Pero el punto no es que así me enseñaron o así lo hacían mis pastores o así lo hacían de la iglesia de donde yo vengo. El punto es qué dice la Escritura. Y la iglesia debe alinearse a la Escritura, no a la tradición. Es tremendo, ¿no? En la iglesia del Señor hágase todo con orden. Dios no es Dios de confusión. No es Dios de confusión, es Dios de paz. Cuando hay confusión, ahí no está Dios. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren saber nada de Dios? Porque llaman a los evangélicos, no quieren saber nada de la iglesia evangélica, porque llaman a los evangélicos locos. El apóstol Pablo dice, si entran unos inductos a la iglesia, si entran no creyentes a la iglesia y ven a todos en un desorden, ven a todos hablar en lenguas al mismo tiempo, entonces se van a asustar y van a creer que están locos. Y es verdad. La semana pasada estudiamos, si alguien habla en lenguas, necesita tener un intérprete. Si no tiene un intérprete, no hable en lenguas. Y si hay algunos que hablen en lenguas, háganlo en orden. Pase uno, hable en lenguas, los otros callen, mientras el uno está hablando y el otro le está interpretando. Luego que vino el uno, venga el otro, hable en lengua mientras el otro lo interpreta. Luego, pero mientras el segundo está hablando, la iglesia calle y escuche lo que Dios dice. Luego venga el tercero y hasta 3, dice el apóstol Pablo. Porque de allí ya para qué. No es que todos estén hablando en lenguas y todos estén gritando. Eso es desorden. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. Y es tan clara. Es tan clara, hermano. Ya nos corresponde a nosotros aceptar la palabra y alinearnos a la palabra. Alinearnos a la sola Escritura. Sigamos. Verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel o Joel. El apóstol Pedro en el verso 15 deja claro que lo que está sucediendo no es por acción del alcohol, no es por acción del vino. Pero ahora deja también claro que lo que está sucediendo es lo dicho por un profeta. Por el profeta Joel. Sigamos leyendo y en los postreros días, del verso 17 al 21 da la profecía de Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro está aclarando que lo que está sucediendo es lo dicho por el profeta Joel. Alguien preguntará, ¿dónde está esta profecía? Apúntelo en el libro de Joel, capítulo 2, verso del 28 al 32. Pedro cita casi textualmente las palabras del profeta. Ahora bien, escuche con atención lo que le voy a decir, porque alguien dirá, pero no entiendo cómo en Pentecostés se pudo haber cumplido toda la profecía. ¿Dónde están todos estos hechos que dice el profeta? Bueno, es interesante. Entendamos lo siguiente. Una profecía generalmente apunta a varias direcciones o líneas de tiempo. No solo a una dirección, sino a varias direcciones o varias líneas de tiempo. Me explico dando unos ejemplos. En Mateo capítulo 24, esto es un ejemplo. Mateo 24, al Señor Jesús le pregunta, ¿cuándo será el fin de los tiempos y las señales de su venida? El Señor Jesús da algunas señales que son profecías, pero estas señales no apuntaban a un solo tiempo. Una línea donde apuntaba estas señales, una línea de tiempo a donde apuntaban fue el año 70 después de Cristo, donde Jerusalén fue destruida y el templo de Jerusalén también. Pero otra línea de tiempo donde apuntaban estas señales o profecías de Jesús era para el final de los tiempos que aún nosotros estamos esperando, el retorno de su venida. ¿Me estoy explicando? La profecía no solo apunta a una dirección, sino a varias direcciones. Otro ejemplo, en Ezequiel capítulo 28 se nos habla sobre el rey de Tiro, pero la mayoría de estudiosos concuerdan con que en la descripción que se hace sobre el rey de Tiro se describe a Satanás. Si usted lo quiere escribir, esto está en Ezequiel capítulo 28 del verso 11 al 19. Son dos líneas de tiempo que la profecía enseña. La primera era al rey de ese tiempo, al rey del lugar, de la ciudad de Tiro. Pero también apunta a otra línea de tiempo o a otro lugar o a otro personaje, en este caso, que es Satanás. Dicho esto, volvemos a la profecía de Joel. Porque Pedro dice, esto es lo dicho por Joel. La profecía de Joel, de la misma manera, no apunta solo a una línea de tiempo. Esto quiere decir que en Pentecostés no se cumplió toda la profecía, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que lo que estaba sucediendo era ese cumplimiento en cierto aspecto. Específicamente, ¿qué se cumplió en Pentecostés? De la profecía de Joel, específicamente, ¿qué se cumplió? Estamos en el capítulo 2, versos 16, 17 y 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si puede, subraye, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese es el cumplimiento específico de la profecía en Pentecostés. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Subraye. El derramamiento del Espíritu Santo es la parte de la profecía de Joel que se cumplió en Pentecostés. El verso 17 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Claro, ahora el Espíritu de Dios, lo enseñamos en el estudio anterior. El Espíritu de Dios tiene otra dinámica. ¿Recuerda? Antes de Pentecostés, el Espíritu de Dios se posaba sobre ciertas personas para momentos específicos o especiales. Lo recordamos. Pero después de Pentecostés ya no es exclusividad.
de ciertas personas, sino un beneficio de toda la iglesia. ¿Y qué dijo Joel siglos antes de Pentecostés? ¿Qué dijo? Que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Y es lo que se cumplió en Pentecostés. Ahora ya el Espíritu Santo no estaba en ciertas personas, sino es que estaba sobre toda carne, lógicamente, de aquellos que habían creído en Jesús. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Aleluya. Luego que Pedro deja claro que estos no estaban borrachos y que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de la profecía, ahora Pedro aprovecha para predicar el evangelio a toda esa multitud que estaba de curiosa, viendo qué era lo que pasaba y cómo todos estos manes estaban hablando en otros idiomas. Leamos de corrido desde el verso 22. Mire la predicación de Pedro y note cómo su predicación es Cristo, ¿no? Porque este es el evangelio. Cristo es el evangelio. Desde el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Se dirige a la multitud. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Esta es la predicación de Pedro. De esta no haré un exégesis hoy día, es decir, no haré una interpretación y una explicación. Verso 37. Cuando Pedro termina de predicar, leemos: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? ¿Quiénes se compungieron de corazón? La multitud. La multitud. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es interesante, busqué en el Strong el griego de la palabra compungieron. Me encontré con una sorpresa, que esta palabra viene del griego katanuso, que significa perforar hasta atravesar, agitar violentamente. Es decir, que cuando Pedro predica a Cristo, dice que se compungieron, es decir, su corazón fue atravesado, violentamente atravesado. Y ahora se sentían conmovidos, agitados. Había algo en ellos que no podían entender. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué era lo que sucedía?
el poder del evangelio. El poder del evangelio. El apóstol Pablo en el libro o la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, él describe que el evangelio es poder de Dios. Y la palabra poder viene del griego, en ese verso viene del griego dunamis, que hace alusión al poder de una dinamita, que tiene tal poder para destruir fortalezas. Esto fue lo que sucedió. Pedro está predicando el evangelio, que es poder de Dios, y estas personas son conmovidas, su corazón es perforado por la palabra de Dios, por aquella espada que penetra. ¡Wow! Algo que debemos entender, amados, es que el evangelio no es una charla motivacional de cuán buena es una persona o de cuánto puede lograr o alcanzar en la vida una persona. Entiéndalo, hermano. Hoy las personas buscan que en las iglesias se les motive, pero esto no es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios que nos confronta con una verdad. Y esta es que nuestro pecado nos ha separado de un Dios santo. Y que somos, por tanto, enemigos de Dios. Y que solo en Cristo podemos ser reconciliados. Y que necesitamos arrepentirnos para volvernos a Él. Esto es evangelio. Y cuando el evangelio es predicado, hermano, usted no necesita motivar a nadie. Cuando el evangelio es predicado, esto es suficiente, es una dinamita para poder perforar el corazón de las personas. Y que ellas reconozcan su necesidad de Cristo. En el púlpito de una iglesia no se predica para alegrar el oído de las personas. ¿Hasta cuándo las personas siguen buscando este tipo de motivaciones? Que me alegren mis oídos. Que me digan cuán grande soy, cuán bueno soy. El evangelio no habla de esto. El evangelio nos confronta y dice, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno que haya hecho el bien, no hay ni siquiera uno justo. Todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos han pecado. Este es el evangelio. Nos confronta con la verdad. Que puedes ser grande, que puedes ser exitoso, que puedes tener esto, que puedes tener bienes. Eso no es evangelio, eso es una añadidura. Es una añadidura. Busca al Señor y su justicia y todo lo demás se te hará añadidura. Es añadidura, pero no es evangelio. No es evangelio. Y Pedro está confrontando a la gente. Ustedes que crucificaron a Cristo, los confrontan. Y estas personas, por el poder del evangelio, ahora son compungidas. Tremendo. ¿Qué más podemos ver en esta predicación de Pedro? Mire, hasta hace poquito Pedro había negado a su Señor. Hasta hace poquito Pedro estaba escondido con los demás por miedo de los dirigentes judíos. ¿Lo recuerda? Estudiamos el Evangelio según Mateo todito. Pero ahora no tiene miedo de nada. Ahora Pedro no tiene miedo de nadie. Ahora a Pedro no le importa lo que pueda pasar con su vida, lo que puedan decir de él, si se lo llevan a la cárcel, si lo matan, no le interesa nada. Ahora Pedro está predicando a toda una multitud con poder, con denuedo, hasta el punto que luego en los capítulos posteriores los líderes judíos dicen, ¿y este man no es un pescador iletrado, sin estudios? Era el poder. Esto era lo que ahora había en la vida de Pedro. En Pentecostés la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo y ahora su predicación tenía algo especial, que era el poder de Dios. Por eso ahora esa predicación perforó el corazón de las 3,000 personas. ¡Wow! Y entiendas algo, iglesia, entienda algo muy importante.
Ese poder que estaba en Pedro, ese poder que estaba en los 120 del aposento alto, hoy se encuentra en usted. Por favor, por amor de Dios, entiéndalo. Ese poder está en el cuerpo de Cristo, está en la iglesia del Señor. No hay un poder que Pedro haya tenido y que usted no tenga ahora. No hay, es el mismo poder. Hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, dice la Escritura. Tenemos el mismo poder. Oh, pastor, venga, órele. Órele usted. Órele usted. Pastor, venga, predíquele. Predíquele usted. Es que usted tiene algo especial. No. Esta enseñanza de los hombres, que alguien tiene algo especial. La enseñanza de la Escritura es que todos tenemos el mismo poder, bautizados por el mismo Espíritu, lavados por la misma sangre. No hay nada especial en mí. Lo especial está en Él. Y nos lo dio. Y ahora está en usted el poder del Espíritu Santo. Pedro hasta hace poco era un gatito asustado, pero ahora es un león fuera de la jaula. Escuchadme y escuchad a Cristo en mi boca. ¡Wow! ¡Aleluya! Estamos en el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Una pregunta muy parecida a la que hizo el carcelero de la ciudad de Filipos a Pablo y a Silas, ¿lo recuerdas? ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta que se les dio? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, si es que creen, ¿no? Si es que creen. La salvación no se hereda, No, ni viene por combos. Ya sabe usted, la salvación es un bus con un solo asiento. Cree en Jesucristo y serás salvo tú. Y si tu casa cree, si tus hijos creen, serán salvos. Si tu mujer cree, será salva. Si tu esposo cree, será salvo. Si no, esto no es por combo. Verso 38. Veamos cuál fue la respuesta de Pedro para todos aquellos que habían creído en el Evangelio. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Analicemos tres palabras importantes en este verso: arrepentíos, bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Empecemos por lo que dice Pedro al principio del verso: arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? Sencillo: dolor profundo por haberle fallado a Dios. Y este dolor profundo te lleva o nos lleva a un cambio de mente, seguido inmediatamente de un cambio de actitud. Esta es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El que tiene remordimiento dice: hoy fallé, pero sigue haciendo lo mismo. El que está arrepentido tiene un cambio de actitud. Mire aquel hombre que recibe una condena de 30 años en prisión. Él se tira al suelo y empieza a llorar y dice: no puede ser. Y empieza a quejarse y todo esto, y las personas pueden pensar que él está arrepentido, pero muchas veces no es un arrepentimiento, es un miedo por lo que le está por acontecer. No es un arrepentimiento, es decir, no tiene dolor por haberle fallado a Dios, tiene temor de lo que va a pasar en los siguientes años, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor de haberle fallado a Dios. Entonces te cambia, te lleva un cambio de mente y de actitud. Aleluya. Amado amigo, si estás en este lugar y no eres salvo, porque no le has entregado tu vida a Cristo, no has confiado en Él como Señor y Salvador, hoy el Señor
te extiende su mano y te dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, reconóceme en tus caminos. Recuerde que el arrepentimiento es necesario. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Y otra cosa acerca del arrepentimiento que debemos entender es que no es algo que se hace una vez en la vida. ¿De qué le sirve a una persona haberse arrepentido hace 10 años si sigue viviendo una vida impía? ¿De qué nos sirve vernos arrepentido ayer si hoy continuamos con nuestra vana manera de vivir? El arrepentimiento es un ejercicio continuo, diario, constante, porque todos los días fallamos. Imagínense a esta hora de la noche cuántas veces ya no habremos pecado de lo que va el día. Así que nos tenemos que arrepentir ayer, hoy día, mañana y todos los días de nuestra vida. Pero Pedro, luego de decir arrepentíos, dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Algunos creen que esto es contradictorio a la fórmula bautismal del Señor Jesús. ¿Cuál fue la fórmula bautismal que el Señor Jesús entregó en cuanto al bautismo? Mateo 28, 19. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted lo notó, si usted ya lo notó, Pedro, cuando le preguntan, ¿qué debemos hacer? Él dice, arrepiéntanse, luego dice, bautícense, pero no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solo dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. ¿Hay una contradicción allí? No, para nada. Es necesario entender en un contexto histórico dos cosas. Primero, que en aquel momento, para muchos, Jesús era un impostor, era un líder más de los muchos que se habían levantado para la época. Y aunque muchos ya habían creído en él, otros aún no, hasta en nuestros días. Hasta en nuestros días, recuerden que la gran mayoría de judíos no ha creído en Jesús y ellos siguen esperando su primera venida. Algo más que debemos considerar para este punto es que los judíos tenían una serie de ritos de purificación que se llevaba a cabo con el agua, es decir, una serie de bautismos. Entonces Pedro es muy sabio y dice, bautícese en el nombre de Jesús, que era lo que estaba haciendo Pedro en ese momento. Primero, lo que estaba diciendo es, este bautismo que yo les envío a hacer ustedes no es un ritual más de los muchos que existen. No es un ritual más. Y segundo, lo que está diciendo Pedro al decir que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús es que Jesús era quien dijo ser, Dios. Bautícese en el nombre de Jesús. Es decir, Pedro le está dando en sus palabras la autoridad de vida del nombre de Jesús. Por eso es que Pedro dice, en el nombre de Jesús, lo aclara. Y luego dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Leamos el verso todo para poderlo entender. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere la expresión don del Espíritu Santo? Hendriksen dice literalmente esto. Este don se refiere al poder del Espíritu Santo al morar en la persona. Es decir, se refiere a ese poder que había prometido el Padre, que había prometido el Hijo y que habían recibido en Pentecostés. Ese mismo día. Me estoy explicando. Debemos aclarar algo, y es que el don o poder del Espíritu Santo no viene por efecto del bautismo en agua, ¿no? Porque podemos enlazarlo de una manera equívoca o equivocada en el verso. Cuando dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No.
El don del Espíritu Santo viene al cristiano. El poder del Espíritu Santo viene al cristiano no en el momento del bautismo en agua, sino ¿en qué momento? En el momento del nuevo nacimiento, en el momento de la regeneración, en el momento cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y le entrega su vida a Jesús. Es en ese momento donde viene el Espíritu de Dios a hacer morada y donde viene el poder del Espíritu. El Evangelio según Juan lo deja muy claro, Juan capítulo 7, verso 39. Jesús, son palabras del Señor Jesús. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Está clarito lo que dice del Señor. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes reciben el Espíritu? Los que creen en Él. ¿En quién? En Cristo. El Espíritu Santo mora solo en aquellos que han creído en Cristo. Y el poder del Espíritu Santo está solo en aquellos que han creído en Cristo. Es verdad que el Espíritu de Dios puede obrar y actuar en la vida del no creyente, porque Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Sí, pero en la vida del no creyente, aunque el Espíritu Santo puede actuar, no puede morar. Son dos cosas diferentes. No puede morar. ¿Estamos claros, hermano? Verso 39, porque para vosotros es la promesa, sigue hablando Pedro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Increíble el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, tanto en la vida de Pedro para predicar, como en la vida de los no creyentes para convencerlos de pecado, de juicio y de justicia. Impresionante. Ahora, note lo siguiente, ya voy concluyendo. Lucas, que es el escritor de los Hechos, no dice que estas 3,000 personas hayan hablado en lenguas. Tampoco dice que se le impusieron manos para ser llenos del Espíritu Santo. Es interesante eso, Estas 3,000 personas se convirtieron, pero no se nos dice que hablaron en lenguas. Recuerde que dijimos algo. Pentecostés fue un hecho único e histórico. Ahora, cierto es que en capítulos posteriores vamos a ver a otras personas y grupos de personas hablar en lenguas. Lo vamos a ver en los siguientes estudios, pero estos eran casos particulares y necesarios y lo estudiaremos en su debido tiempo. Hoy día no nos adelantemos a aquello. Pero la regla es la siguiente. El hablar en lenguas no es un requisito para el creyente. No es una regla el creer y hablar en lenguas. No es una regla. Fue algo que sucedió en Pentecostés con un objetivo claro. Ya lo dijimos en la enseñanza anterior, sobre todo que los que son de otras partes entiendan que el evangelio se extendía ya no solo a judíos, sino a judíos y gentiles. ¿Sí? Ese es uno de los propósitos de hablar en lenguas, y luego nos enseña el apóstol Pablo que es un don, pero que no todos lo tienen, y que aquel que lo tiene es para edificación de la iglesia y que lo ejerza cuando hay alguien que interprete. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones.
Amén. Amén. Gracias al Señor le damos porque continuamos en el estudio bendito de su palabra.